¡Wow! Entonces, para hacer ciencia necesitamos de fe. ¿Qué significa fe? Fe viene de la palabra en latín fidere. Y fidere tiene que ver con confiar en alguien. Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos a todos los que ya os habéis suscrito en este canal. Y bueno, pues vamos a continuar con este segundo episodio de Seeker. Perdonadme porque a veces cuando hablo, pues hablo como si fuera masculino solo, no femenino. Entonces sé que hay muchas buscadoras femeninas siguiendo el canal, así que por supuesto que estamos incluyendo en esto, somos igualísimos. Los hombres y las mujeres buscamos eh, con la misma intensidad. Bueno, pues vamos a empezar este segundo episodio y les voy a contar un poco pues, de mi historia en la ciencia, cómo empecé yo. Lo primero que quiero decirles es, en esta etapa en la que estamos todos preocupados con el coronavirus, la mayoría de nosotros pues tiene una vacuna contra el coronavirus. Y estas vacunas, como bien saben, las primeras vacunas que han salido de coronavirus, la creada por Pfizer y la creada por Moderna, son unas vacunas que se basan en una molécula de ARN, ácido ribonucleico. Y esa molécula es una molécula menos que una célula en el que ni siquiera con el microscopio que tenemos ahí podemos ver. Esa molécula pequeña ARN no se ve. Y sin embargo, no lo vemos. Sin embargo, creemos que la vacuna contiene ese ARN. Es verdad que en algunos países hubo incluso un fraude. No sé si lo han escuchado, pero empezaron a cobrar por la vacuna y a poner una vacuna que en el fondo era ficticia. Porque la botella, como bien lo saben o lo han visto, es un vial o una botellita pequeña. Como ese vial contiene un líquido transparente que parece agua, pues hubo personas que se aprovecharon, hicieron esta vacuna, que era falsa, y la inyectaron a varias cientos o no sé si miles de personas. En el momento que yo decidí ponerme la vacuna, tomé una decisión. Creer que lo que había en esa botellita era realmente la molécula de ARN que codifica para un segmento de la proteína del virus. Y que eso es lo que me iba a dar inmunidad. Pero tuve que creer. Todos los que nos hemos puesto la vacuna debíamos creer que en esa botellita había más que agua. Había esa molécula de ARN, que era el fundamento de la vacuna. Cuando yo empecé mi carrera como científico, cuando empecé mi doctorado en biología molecular, me acuerdo una de las primeras cosas, mi supervisor me dio una botellita, más bien un tubo que llamamos microtubo, que contenía un líquido transparente y me dijo, ahí tienes la secuencia de DNA para codificar a esta proteína que estábamos estudiando, que se llama BDNF, la abreviatura o las siglas en inglés. Me di cuenta que ese primer día, el primer experimento que iba a hacer yo y en el que se iba a fundamentar el resto de mis resultados y mi tesis,
al final, dependía de que yo creyera que en ese microtubo no contenía solo agua, sino que contenía un plasmidio, que era una secuencia de DNA circular en el que yo podía modificar unas bacterias y de esas bacterias generar más y poderlo infectar o transfectar como quisiera en células del sistema nervioso. Todo eso requirió de un primer paso: confiar en mi supervisor. Eso es lo que se llama fe. ¡Wow! Entonces, para hacer ciencia necesitamos de fe. ¿Qué significa fe? Fe viene de la palabra en latín que se dice fidere. Y fidere tiene que ver con confiar en alguien. Entonces, cuando tenemos fe, en el fondo lo que queremos indicar es que confiamos en una persona. En el caso mío, confiaba en mi supervisor, que lo que me estaba dando era realmente lo que yo necesitaba, aunque yo no lo podía ver. No podía distinguir si eso era agua solo o si era el plasmidio con el DNA que yo necesitaba. Después, obviamente, con las herramientas adecuadas, pues fui comprobando que en realidad sí me había dado lo que yo necesitaba y que estaba produciendo los efectos y los resultados que yo esperaba. Pero inicialmente, si yo no confío en él, no empiezo mi experimento y no continúo y no tengo resultados, porque al final creería que estoy perdiendo el tiempo, porque eso no es lo que yo necesitaba. Entonces, fe significa confiar en alguien. Ahora les invito a hacer un ejercicio. Los libros, pues, contienen letras. Y este libro que tengo aquí, una versión de la Biblia, contiene letras, pero estas letras son las mismas letras o producen el mismo efecto que otro libro, un libro de una novela que nos interesa, de Harry Potter, un libro de tecnología, un libro de matemáticas, que contiene números también. ¿Qué diferencia hay entre un libro o una novela y este libro de hace miles de años que se empezó a escribir y que igual, pues a veces lo tenemos en la casa ahí, en un rincón bonito o en un rincón escondido? ¿Cuál es la diferencia entre una novela y la Biblia? Esos dos microtubos donde parecen agua los dos, pero uno contiene agua y el otro contiene mi molécula de ADN, es la similitud que quiero hacer con un libro que es una novela y con un libro que es la Biblia. Los dos contienen palabras y parece un libro, palabras que puedo leer, una historia, pero la Biblia, la hipótesis es que esas palabras tienen la capacidad de transformar al que las recibe. Porque había personas que me había encontrado que decían, pues, que Dios hablaba, que estaba en la Biblia, esas palabras te las decía Dios y que te transformaban. Entonces, por curiosidad, abrí la Biblia, empecé a leerla por el principio, como si fuera un libro cualquiera, desde la introducción. A veces hay una introducción para saber quién ha traducido la Biblia, pues también me la leí. Yo dispuesto a leer igual que cualquier libro de ciencia, cualquier libro como una novela. Y yo no encontraba que esa palabra me transformaba. Pues eran historias, algunas interesantes. Cuando yo empecé a leer la Biblia, me acuerdo que llevaba, creo que unos 2
12 años, ahí en la estantería era una Biblia pequeña azul. Me acuerdo perfectamente cómo era, porque fue el regalo de primera comunión que nos dieron en la parroquia. Esa Biblia no la abrí hasta que tuve 24 años. Pues después de empezar a leerla como si fuera un libro, un día leí estas palabras que decían: ¿puede acaso una madre olvidarse del niño de sus entrañas? ¿Puede acaso abandonar a aquel que amamantó? Pues aunque una madre lo hiciera, yo nunca te abandonaría. Mira, en mis manos te tengo tatuado. ¡Wow! Bonitas palabras, ¿verdad? El día que me creí esas palabras fue el día que algo empezó a cambiar en mí. El día que confié que esas palabras eran palabras que me iban a dar la vida que yo necesitaba, la vida interior que estaba buscando, la felicidad y la plenitud que buscaba afuera y que no encontraba, ese día todo cambió y empecé a ver la Biblia como algo muy distinto. Haz este experimento contigo. Toma la Biblia y lee un pasaje. Te aconsejo que empieces con el Evangelio. Un pasaje, una hoja, 2 hojas. Mira si hay alguna de esas palabras que te llama más la atención. Y pregúntate, ¿qué pasaría si me lo creo? Piensa ahora en la vacuna. Tenemos una botella pequeña donde está el RNA que se nos va a inyectar para producir ese efecto inmunológico que nos va a permitir tener las defensas necesarias para luchar en el caso de una infección. ¿Qué pasa con este libro que se llama la Biblia? Esta es la vacuna. Esta es la vacuna para la infelicidad. ¡Wow! Es como la vacuna del coronavirus. Si recibes la vacuna de una botellita que parece agua, pero que contiene el ARN, tu sistema inmune va a empezar a funcionar. Incluso te vas a sentir un poquito mal el día siguiente, que nos ha pasado a todos. En resumen, la ciencia necesita de fe. Necesitamos confiar, tener fe en los otros, los que hacen ciencia, en mi supervisor, en los otros científicos. Pero también necesitamos fe para poder sentir que esto es la medicina para lo que estamos buscando. Yo les invito a hacer este experimento esta semana. Abrir los evangelios, empezad a leer, pedid ese granito de fe. El granito de fe que necesitamos para empezar a creer y a confiar que esa palabra es para mí la medicina que estoy buscando. ¿Quieres ser más feliz a pesar de las circunstancias? ¿Quieres estar más en paz? ¿Quieres afrontar las dificultades de la vida mejor manera? ¿Quieres encontrar sentido a todo lo que vives? Ahí está la solución. Pero tienes que dar un paso de fe, de confiar. Igual que tenemos que confiar en el médico cuando nos receta una medicina, igual que tenemos que confiar en el mecánico, no sé nada de autos, cuando me dice que le falta algo, que tengo que cambiar el aceite, que una bujía. Igual que confiamos en personas, tenemos la oportunidad de confiar en una persona que es Jesús y que su vida está en los evangelios. Creer en lo que Él dice, lo que Él hace,
puede cambiarnos nuestra vida. No tengas miedo. Igual que ha cambiado la mía y me tiene haciendo este tipo de locuras. Y dar ese salto, un salto de fe. Os invito a que os suscribáis, a que me sigáis, a que compartamos comentarios y os veo la próxima semana. Que tengáis muy buen día. Un abrazo.